Presidenta, para terminar. Congresista Velázquez. Para terminar, yo no sé por qué se ha sentido aludía el congresista Arana, si no estoy hablando de un tema de la mecánica del debate, porque entiendo que lo que ahora ya se ha planteado no es el consenso, sino que usted ha recogido inteligentemente lo que han propuesto el día de ayer. Ayer mi propuesta quedó solitaria, y le entiendo de que la mayoría democráticamente ha impuesto un criterio, pero sí vuelvo a repetir que volver a abrir ese debate que plantea el congresista Arana, podría yo introducir mi debate, pues porque eso justifica lo que yo he dicho, que el número de congresistas, de diputados y senadores hay que llevarlo a una ley para establecer los criterios que el congresista Arana, inclusive todos los que ayer han sostenido que deben ser 130 diputados, 50 senadores, todo lo que ayer han reconocido que la propuesta es arbitraria. Y el único argumento que han dado, y lo dijo Johnny Lescano con honestidad, es que el pueblo sepa cuántos diputados y cuántos senadores va a tener. ¿Qué tipo de representación? ¿Cómo se van a aplicar los criterios de distribución territorial, de representación de hombres y de mujeres? Eso se hace en la ley de desarrollo. Entonces, ahorita hacer un debate, presidente, diciendo no deben ser 50, sino 54. Yo también puedo después decir, no deben ser 56, pues porque deben haber 2 chiclayanos. No es así, presidenta. Ya hemos avanzado, hay que aceptar democráticamente este avance, porque si no reabrimos el debate innecesariamente. Usted ya hizo el gran esfuerzo de consensuar, he sido derrotado, pues ya está bien. Así es el debate, pues. Pero vamos a seguir horas de horas, que ya no sean 50, sino 54. Víctor Andrés, por ejemplo, para él es el número 50, y no le gusta el 50. Pero así es, pues, tiene que aceptar democráticamente que la mayoría ha tomado decisión. En cuanto... Presidenta, en cuanto al presupuesto justo del Parlamento, entendido sobre la base de 2 criterios. Primero, que garantice el normal funcionamiento de una Cámara o de un Congreso con una nueva configuración que es bicameral. Y segundo, que tengamos una señal muy clara al país que en ningún caso ese funcionamiento va a poner en peligro las obligaciones que tiene el país con otros sectores que tienen de repente hasta necesidades más importantes que atender que nosotros. Entonces, fíjese, el presupuesto, cuando he hablado del presupuesto histórico, y esta información me la ha dado la Oficina de Participación del Presupuesto del Congreso, en el total del sector público, me lo ha dado la DIP, el presupuesto del Congreso, en porcentaje con relación al presupuesto inicial de apertura, que es el que tenemos que mirar, en 1996 fue 0.71% del presupuesto de ese año. En 1997, ya estamos hablando del Parlamento unicameral, el presupuesto fue de 1.19% del presupuesto de ese entonces. El año 2018, el presupuesto del Congreso de la República ha sido solo el 0.45% del presupuesto del año 2018. Yo no he hecho la paridad histórica, sino lo han hecho los técnicos que conocen. El promedio es 0.62%. El 0.62%. Este no es una cifra arbitraria, esto no es una cifra que le he inventado, sino que creo que eso daría una señal muy clara de que no vamos a afectar el funcionamiento del futuro Parlamento bicameral, pero tampoco vamos a presupuestar más allá de lo que pongamos en esta disposición final. Y quiero decir algo, presidenta, estamos hablando del presupuesto del PIA, del presupuesto inicial de apertura. Entonces, si hubiera alguna contingencia, que espero que no suceda, alguna situación de fuerza mayor por efecto de los fenómenos de la naturaleza, por alguna circunstancia que no se pueda prever, hay
instrumentos presupuestales que permiten cubrir esas demandas inusitadas o repentinas que se presentan. Por eso es que no hay ningún afán de ponerle una camisa de fuerza al Congreso. No hay tampoco ninguna voluntad, yo que estoy en esta institución muchos años, de afectar su soberanía. Y segundo, me parece muy bien que este proyecto que usted está proponiendo ha restablecido lo que vengo sosteniendo desde el inicio. El Poder Ejecutivo tiene derecho a presentar sus iniciativas, pero no tiene derecho a decirnos, usted no me puede denaturalizar mi proyecto. Esa figura no existe en la Constitución, Presidenta. Y nosotros tenemos que hacer el proyecto de reformas, dictaminar ese proyecto como lo considera soberanamente este Congreso. Y habremos cumplido nuestro deber para con la patria y constitucional. Esa figura de la desnaturalización no existe. Eso sí es una encubierta camisa de fuerza de querer limitar las funciones de un Parlamento que debe fundamentalmente honrar un principio que se llama deliberar. El Pleno del Congreso lo que produzca y apruebe, el Poder Ejecutivo o la instancia que presentó el proyecto o lo toma o lo deja, y ya si quiere lo lleva a referéndum, si quiere no lo lleva a referéndum. Pero así tiene que ser, Presidenta. Cualquier cosa de coordinación no se puede entender como sometimiento. Hasta el último día hay que preservar de que este Parlamento sea autónomo y que le sirva al país como contrapeso a aquellos que quieren arrinconar el Parlamento para no sé qué intereses. No creo que para intereses favorables del país. La segunda interrupción me la pide la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Solamente para abonar, presidenta, perdón. Gracias, presidenta, gracias, congresista. Solo para abonar en lo que ha dicho el congresista Velázquez Esquén. El referéndum, acá está representado el Perú. Acá en este Parlamento está descentralizado el Perú. El acuerdo nacional es este Parlamento y el referéndum se lleva acá cada 5 años, donde el pueblo decide voluntaria, en secreto, universal, omnipotente, absoluto, quién sale elegido, quién sale regido y quién sale rechazado. Qué partido se le elige y qué congresista se le elige o qué congresista es rechazado. El referéndum se lleva cada 5 años acá, existe, ya está. Esta es una ventolera caprichosa del presidente de la República. Por eso que yo reafirmo lo que ha dicho Velázquez Esquén, y es claro, esto es un debate y tenemos que tener la tolerancia para entender y llegar a un acuerdo final. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, congresista Velázquez. Congresista García Belaúnde. Presidenta, Presidenta, tengo acá un proyecto que supongo que será algo más definitivo. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Y yo quiero abondar un poco en lo que aquí ya se ha dicho, y lo ha dicho el último que ha intervenido, el señor Velázquez Esquén, y lo que ha dicho también el amigo Marco Arana. Yo no sé quién ha metido esta parte que dice los candidatos a la presidencia y vicepresidencia pueden integrar las listas de candidatos a senadores y a diputados. O sea, estamos la dupleteada oficializándola. O sea, la dupleta... El juego de dupleta lo vamos a constitucionalizar. Si no quieres ser presidente o no puedes, te vas al Congreso. Eso se implantó en la constituyente del año 78, 79, presidente, el grupo de Velázquez, de Cáceres Velázquez. El señor Cáceres Velázquez, que tenía su partido en Puno, que eran los caciques, los Kennedy de Puno, y exigió que se coloque una norma igual en la Constitución de aquella época, porque él con sus 5 votos inclinaba la balanza en muchos de los debates de esa Asamblea Constituyente pequeña. Él inclinaba la balanza con sus 5 votos. Y como él era un eterno candidato al Congreso, fue elegido 7 o 8 veces, él quería seguir siendo parlamentario. ¿Y qué mejor opción que ser candidato a la presidencia? Y no entrar a la presidencia, pero compartir el debate de los candidatos a la presidencia, compartir la vitrina, la ventana que significaba ser candidato a la presidencia, para a través de esa ventana llegar al Congreso. O sea, de carambola. Era un gran jugador de billar. Y por eso es que se colocó esa cláusula. Porque Cáceres Velázquez necesitaba nunca dejar de ser parlamentario, y efectivamente fue muchas veces parlamentario y hasta ahora sigue paseando por el Congreso pidiendo que le reconozcan su elección del año 1900.
1962, que como todos saben, se frustró porque hubo un golpe de Estado de aquella época, pero como juramento o le dieron sus credenciales, quiere ese periodo que no existió convalidarlo para su jubilación. No sé si esta mesa directiva lo aceptará. Eso fue lo que se hizo, pero veamos al señor Marcos Arana. O sea, con esta norma en la Constitución del 93 de Fujimori, estaría sentada, no en vez de señora Arana ahí, se llama Verónica Mendoza. ¿A quién le haría caso? ¿A quién le haría caso el señor Arana? ¿A Verónica Mendoza? ¿O a sí mismo? ¿A quién le haría caso? Estaría sentada también al otro lado la señora Keiko. La señora Keiko estaría sentada. Un poco más allá estaría sentado Alan García. ¿A quién le haría el señor Caso Velázquez? ¿A Alan García? Tendría que pedirle permiso a García para poder hablar. ¿Estaría Barnechea? Por supuesto que sí, yo feliz y contento. En mi caso no hay un problema que esté Barnechea, sentado ahí. Estaría, no sé si estaría Julio Guzmán y César Acuña, porque ellos fueron tachados como candidatos a la presidencia. Y en el caso de los Acuña, siguió la lista parlamentaria. Entonces, ¿seguiría la lista? ¿Estaría sentado Acuña ahí? ¿Estaría sentado Julio Guzmán? ¿Quién más estaría sentado allí? Hay que recordar lo que dije Peter Urculmana, señor. Peter Urculmana fue el fundador del movimiento 7 de junio. Ya la gente se ha olvidado. Movimiento Nacional 7 de junio. Y él que decía, yo quiero ser senador, no quiero ser presidente. Y por eso es que hizo su movimiento y fue candidato varias veces. Pero un candidato serio a la presidencia no postulaba al Senado en ese momento. No lo hizo Álvaro Landini. No lo hicieron otros candidatos. No lo hizo Bedoya. No lo hizo Barrantes. Barrantes pudo haber postulado a la presidencia y al Senado. Y hubiese sido un gran señor senador. O sea, hay mucha gente que postuló a la presidencia y que no postuló al Senado porque les parecía que era dupleta, era irresponsable, oportunista y fatua. Bueno, y aquí está. Entonces, yo quisiera saber quién es el iluminado que ha presentado esta fórmula que me parece desastrosa. Recordemos a Campos Arredondo. Recordemos al cura Bolo, que también hubiese sido sentado ahí, seguramente como senador. En esa época no había esta norma. Y entonces, presidente, estamos hablando de muchos personajes y de Fujimori. Fujimori, por ejemplo, se benefició, Cáceres Velázquez, repito y corrijo, disculpen usted, Cáceres Velázquez le hizo una jugada de taquito a Fujimori, porque Fujimori quería ser senador. Primero del APRA, porque era amigo de Luis Alberto Sánchez, porque era rector de universidad, y claro, se unió al APRA, se acercó al APRA, el APRA le dio un programa de televisión en Canal 7, entre el 85 y 90, que se llamaba Contacto, creo, o Concertando, a mí me invitó inclusive en una oportunidad, no, se dio a llamar el programa Disolver, pero era Concertando, y ahí estaba, y él quería ser candidato a la lista de senadores del APRA, pero se opuso, según dicen Alba Castro, ante el pedido de Luis Alberto Sánchez, y tuvo que hacer su propia lista con los evangélicos, con Máximo San Román y con el pastor García. Y él quería ser senador, él no quería ser presidente. Cuando se encontró en la segunda vuelta, ahí tuvo que recurrir, a Montesinos y a los que podían ayudar, porque no tenía programa para ser presidente de la República, sino tenía programa para ser senador. Y fue elegido presidente. Y el mismo Fujimori se dio cuenta del error y corrigió el error en la Constituyente del año 93. Lo corrigió. No volvamos entonces a este error de considerar que el presidente dupletear con una candidatura al Senado y a diputados, menos a un presidente. Eso es lo que quiero decir. Gracias, congresista García Belaunde. Congresistas, si hay discrepancias, este ha sido un texto que se ha recogido, ojo, de lo que han dicho los señores parlamentarios. Obviamente, cada uno que lo ha propuesto en el momento que haga uso de la palabra sustentará las razones, pero no solamente lo que han expresado los señores parlamentarios aquí en la sesión, sino también está contenido en el proyecto de reforma constitucional del artículo 90 de la Constitución, el proyecto de ley 1869 presentado por la bancada de Peruanos por el Cambio a través del congresista Guido Lombardi.
también ocurrió así en la Constitución del 79, que también establecía esta figura. No se trata de una figura ni traída porque algún iluminado de pronto aterrizó en el dictamen. Ha sido una propuesta recogida del debate y además contenida en proyectos de ley. Obviamente, cuando llegue el momento de votarlo, se puede no aprobar, pero a fin de agilizar el debate, tal vez podríamos ir, congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Sí, había pedido la palabra, señora presidenta. Sí, en realidad está en el uso de la palabra el congresista Lescano, congresista Violeta, ¿voy a dar una explicación? Sí, discúlpeme usted, congresista, ¿le puede dar una interrupción al congresista Violeta? Sí, presidenta, yo quisiera desarrollar y después le doy la interrupción al congresista Gilbert Violeta. Nosotros quisiéramos ya resolver el asunto del número de parlamentarios, creo que es el tema central, ¿no? Los otros son temas accesorios, algunos están a favor, algunos están en contra. Si va el candidato presidencial a la lista de senadores o diputados, es un tema, obviamente, que tiene posturas y nosotros no nos vamos a distraer en eso, sino fundamentalmente en el número de parlamentarios, de senadores y de diputados, que creo que es lo que nos convoca esencialmente a esta sesión. Entonces nosotros habíamos sustentado en base a los estudios, y repito nuevamente, el año 2001 y 2009, que ya los parlamentarios y los juristas de ese entonces habían propuesto un número de 150 diputados y 50 senadores el 2001, y el 2009 de 125 diputados y 50 senadores. Otros, obviamente, viendo que este es un tema importantísimo para el Perú, vital para el funcionamiento de un buen Congreso, conforme a la propuesta del Poder Ejecutivo de crear un Congreso bicameral, nosotros le tenemos que decir con entereza, con sinceridad a la población que se necesita un Congreso bicameral con un número suficiente de parlamentarios. Y tenemos la entereza, la solvencia como militantes y congresistas de Acción Popular de explicarle a la población por qué esta propuesta. No solamente por los antecedentes históricos, sino para que funcione bien el Congreso. Entonces, la comisión ha considerado que sean 130 diputados y 50 senadores, más o menos el consenso que había tenido este Parlamento el año 2009. Y ese Parlamento, el año 2009, también ha dicho esto, que pase por referéndum. Nosotros, como Acción Popular, presidenta, creo que es un número razonable para que un Congreso bicameral pueda funcionar. No creo que pueda funcionar un Congreso bicameral con 130 parlamentarios, es decir, con 100 diputados y 30 senadores. Eso no creo. Y hay que decirle a nuestro pueblo que eso no va a mejorar el funcionamiento de este Parlamento, ni nos va a hacer salir de la crisis que estamos viviendo. Yo he visto una encuesta ahora. Dicen, ¿cuántos ciudadanos creen que el Congreso debe seguir teniendo 130 parlamentarios? Creo que el 50 y tantos %. Menos de 130 parlamentarios, creo que 30%. Es decir, no es popular hacer que el Congreso pueda crecer. Pero tenemos el deber nosotros, después le doy la interrupción, congresista, tenemos el deber nosotros de decir que es cierto, la población está enojada con el Parlamento y cualquier aumento de congresistas rechaza, pero no va a funcionar bien un Congreso que tenga un número insuficiente. Es como ponerle pues a una población de 100.000 personas, ponerles pocos médicos, no van a poder los pocos médicos atender esas necesidades de una gran población. En nuestro ámbito la situación es distinta, pero tampoco un Parlamento pequeñito no va a poder atender las necesidades del país. Entonces nosotros vemos que es razonable el número de parlamentarios que se está poniendo. Segundo punto, en los requisitos, presidenta, se pone ser peruano, gozar de derecho de sufragio, tener 35 años para ser senador, 25 años para ser diputado. Habría que introducirle
otro requisito, Presidenta, porque creo que la crisis de este Parlamento es fundamentalmente por las denuncias, por los delitos cometidos por algunos parlamentarios. Entonces yo creo que había que poner ahí de manera general que esa persona que quiere llegar a ser diputado y senador tenga conducta intachable. Conducta intachable. Y este requisito de conducta intachable en la ley de desarrollo tendrá que decir, no debe tener sentencias, no debe estar procesado, porque aunque haya el requisito o el privilegio del beneficio, ¿no?, a favor del indubio pro reo, que no puede ser condenado sino con sentencia firme, bueno, el Parlamento en muchos casos ha puesto en algunas leyes que, por ejemplo, los profesores no pueden ingresar a ser profesores cuando tienen un proceso por algún delito grave. Eso ya antes, hay precedentes. Entonces yo creo, Presidenta, que aquí, para poder avanzar en los problemas que nos ha traído este Congreso, fundamentalmente por escándalos que han hecho parlamentarios, aquí se tiene que poner conducta intachable, un requisito, y eso desarrollarlo para decir, señor, esta conducta, en estas condiciones debe ir un parlamentario, sin juicios de alimentos, sin violencia familiar, ¿no?, sin demandas laborales, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que eso es fundamental ponerlo, creo que es esencial, porque si no vamos a estar en lo mismo. Bueno, cualquiera es peruano de nacimiento, tiene derecho a sufragio y tiene 25 a 35 años. Eso no es suficiente, tiene que haber un requisito de conducta rigurosa. Algunos dicen, con muchos ciudadanos hemos hablado, dice, pongan ahí que sea profesional. Y eso podría excluir a los obreros, a los campesinos que no necesariamente son profesionales. Y en este Congreso muchos profesionales nos han dado problemas. Aquí muchos que tenían profesión y tenían magíster y tenían doctorado, estaban denunciados incluso de comisión de delitos. Entonces eso no nos garantiza totalmente la profesión que sea un buen parlamentario. Entonces, Presidenta, nosotros queremos sugerir eso. Y había que poner otra cosa, Presidenta, para que sea coherente. Yo quiero que se diga la verdad, que las cosas quedan siempre sobre la mesa, que sea bien clarita la situación, porque así como tenemos discrepancias en este Congreso respecto a otros partidos políticos, hay que decirles a los otros poderes del Estado, a los otros políticos que no necesariamente están en este Congreso, cuál es su propuesta, ¿no es cierto? Entonces, una de las propuestas del gobierno había sido que para ser senador debían tener algo así como 10 años de experiencia laboral y ser diputado. Así decía, ¿no? Para ser senador se debería tener 10 años de experiencia laboral y ser diputado. En el fondo era una especie de reelección, es una especie de reelección lo que se proponía. Ahí está en el proyecto original del gobierno, una especie de reelección. Entonces, cuando salen a cuestionar la reelección de los parlamentarios, no están diciendo de todo la verdad, porque el proyecto inicial que se nos ha remitido es precisamente con una especie de reelección de diputado a senadores. Entonces, yo no sé en qué parte se podría poner, señora Presidenta, ese texto, ¿no? Que para llegar a ser senador usted tiene que pasar por ser diputado, porque en la última explicación que nos traje con un PowerPoint, el primer ministro y el ministro de Justicia decía, es un Congreso con experiencia y no sé con qué, algo más. Decía un Congreso con experiencia, y lo tengo bien subrayado. Entonces, eso hay que ponerlo. Yo creo que es indispensable, señora Presidenta, que en este texto vaya una frase jurídica o un texto jurídico en ese sentido. Por lo demás, señora Presidenta, creo que el número de diputados y senadores está resuelto, y para un poco atender las preocupaciones del congresista Arana, yo creo que hay que elegir pues uno por región, ¿no? Los senadores, uno por región. Y lo que sobre, el saldo de los otros senadores se puede pues, hacer por distrito electoral único, como habían propuesto en el año 2009 ya los legisladores de ese entonces, y con eso creo que todas las regiones van a estar atendidas.
Y si quiere poner cuota indígena, se puede poner cuota indígena pues en la ley de desarrollo constitucional. Nosotros no nos oponemos, al contrario, nosotros vemos que hay un gran sector del pueblo peruano que viene de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Nosotros no nos oponemos, qué bueno sería. Si hay consenso, nosotros los vamos a apoyar. La congresista Alcorta me pidió una interrupción. Congresista Violeta. Lo que yo quería opinar, no sé si es propicio hacerlo en el marco de una interrupción, Presidenta, porque básicamente era prácticamente para pedir una cuestión de orden en el siguiente sentido. Yo creo que, por eso digo que no lo estoy formulando, no lo estoy presentando en términos formales, pero quiero expresar igual la idea. Creo que se ha hecho un enorme esfuerzo, Presidenta, por tratar de llegar a un texto que se aproxima al consenso de todos los grupos. Y está claro que lo que usted nos ha alcanzado esta tarde, no va a satisfacer a cada uno a plenitud en relación a lo que la expectativa de cada grupo parlamentario tiene en relación a, por ejemplo, había una enorme resistencia a poner un candado presupuestario, usted finalmente lo ha puesto y lo saludamos. Los requisitos que se están estableciendo son requisitos que finalmente, ¿no es cierto?, expresan, me parece, condiciones básicas. Los números a los cuales nosotros nos resistíamos, por ejemplo, nosotros decíamos no pongamos número o pongamos 100 y 30, pero dado que este texto es un texto que finalmente expresa una aproximación al consenso político, hay que reconocer, Presidenta, que finalmente para eso es el Parlamento, en el que todos tenemos finalmente algo que ceder y algo en el cual sentirnos reconocidos. Lo que yo sugeriría, Presidenta, es que podamos pasar a una votación párrafo por párrafo. No son más que 8 párrafos. Y la sugerencia sería que a efectos de ir avanzando, ir cerrando capítulos y no seguir en una discusión abierta del todo, comencemos a someterlo a votación y si eventualmente hay que hacer alguna discusión específica, lo haremos en el momento en el que tiene que ser sometido. Gracias, congresista Lejano. Gracias, congresista Violeta. Congresista Alcorta para la segunda interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo no creo que sea una cuestión de capricho, un tema de expectativa o lo que cada uno quiera. No creo que sea así. Porque si se trata de reducir, el Ejecutivo debería reducir, por ejemplo, ministerios, debería reducir asesores, debería reducir un montón de burocracia, hacer como Macri, que ha reducido un montón de ministerios. En Chile no hay vicepresidente, por ejemplo, el ministro del Interior le encargó y el vocero, que se encarga del despacho. Yo creo que podemos recoger un planteamiento que hizo acá Tuesta Soldevilla, para comenzar, en vez de que cada uno de nosotros sorteemos y entremos a lo que ha propuesto, por ejemplo, ahorita ayer Violeta, un congresista, un parlamentario, ¿a cuánta población representa? No es que sea 1 por región, 2 por Ica, 3 por Ayacucho, 2 por Lima. No es una cuestión antojadiza. Tiene que haber un referente técnico, un referente poblacional, territorial. Tiene que haber un referente que nos haga llevar razonablemente a una representación normal con proyección. Nos dijeron los tres, tanto Tuesta como Enrique Bernales como Percy Medina, que pensemos más allá del 21. Entonces, ¿cuánta población tenemos nosotros? ¿Qué población representamos? Él sugirió que un parlamentario, dice que un parlamentario representa un promedio de 176.000 habitantes. Digamos que llevémonos a 200.000 habitantes. Entonces, en esa forma ya tenemos un referente. Un parlamentario debe representar a 200.000 habitantes. ¿Ok? Eso ya trasladémoslo ahora a cada una de la región y en función a eso de cómo es representación, que ya no 250.000, llevémoslo para reducir el número de representantes, pero de algún modo, de algún referente técnico tenemos que partir. No puede ser antojadizo lo que nos quiera 50, 25 legítimos y los 25 electos, 1 por región, 2 por región. No creo que sea así. Si vamos a hacer una cosa así, hay que hacerla bien hecha, con responsabilidad, en forma reflexiva, en forma que podamos ser realmente representativos. Entonces, pongamos un monto. Yo acá también sugiero, Presidenta, con esto termino, la propuesta del señor Soldevilla, Soldevilla decía que un parlamentario representa 176.000 habitantes. Llevémonos a 200.000 y si quieren a 250.000. Entonces, en función a cada región, ¿cuántos parlamentarios se necesitarían para representar a cada 250.000 habitantes? Y partamos de una cifra lógica, referente, técnica, normal de representatividad, más que antojadiza y que cualquier número que se nos pueda ocurrir. Eso es todo por ahora, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Sí, para terminar, Presidenta, la nomenclatura no es una cosa de nomenclatura que está en el primer párrafo, creo que ya lo votamos, Parlamento de la República le ponen, ¿no? Sería mejor Parlamento Nacional, no Parlamento de la República. Es el Congreso de la República, pero Parlamento Nacional creo que es mucho más
apropiada. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Lescano.